Desaparece empresario y un mes después su helicóptero. Fiscal de Morelos pide no viajar de noche o madrugada. Tiene que tener cuidado, se recomienda. ¿Y están detenidos el WR y el APA? Esto dijeron en la matutina. Son personajes influyentes. Bienvenidos al Caporal del 11 de agosto. Comenzamos. Por estas palabras, el sacerdote Pedro Varillas fue removido de la parroquia de Jicolapa, ubicada en la comunidad de Zacatlán, en el estado de Puebla. Con todas estas cosas que se están promoviendo contra la vida, contra la familia, contra la fe, con todo esto de los matrimonios igualitarios, ideología del género, cultura trans y todas estas cosas del demonio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que se casen dos jotines y que esos nunca van a engendrar familia, que se casen dos lesbianas, eso no va a poder engendrar familia, pero sí pueden adoptar. ¡Qué desgracia! Bueno. La gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, sabe leer las letras chiquitas. Recordarás, el juez 16º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México le dio al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, la suspensión provisional de la difusión de grabaciones de sus conversaciones privadas, tras lo cual Laida Sansores borró todo registro de ello de sus redes sociales. Sin embargo, ayer miércoles 10 de agosto, la gobernadora subió un audio nuevo explicando que el juez ordenó no difundir mediante el programa El Martes del Jaguar ni por medios institucionales, pero eso no significa que ella esté imposibilitada de hacerlo en sus cuentas personales. Así que compartió este video que te voy a mostrar a continuación, en donde Alito asegura que hizo una negociación política con Julio Scherer, entonces consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde Scherer se comprometió a meter a la cárcel a panistas y a perredistas, pero no a priistas. Habla también de que Scherer tenía ya redactada una ley minera que no le iba a gustar a los empresarios. Yo ahorita me dijo Scherer, no, le dije, él la cumplí, que meta el bote al pan, al PMT, no se meta con nosotros, el 7, puta, nos estamos tomando un café con él. Muy bien, me dijo, le dije, nada más tengo interés en una cosa, le dijo, la reforma fiscal. No, dice, esa es la que quiere meter, o sea, pinche Scherer, ¿no? Esos hijos de su puta madre es la primera que trae. No, además, pues la presentó él, así me dice. No lo podemos parar. La minera, güey, yo tengo la minera, yo la hice. Sí, no, se está parada. Se va a ir a llorar el del Grupo México y el LIN y la Rambos. ¿Cómo va el caso de este helicóptero presuntamente robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? De hecho, te lo muestro en pantalla, del cual fue denunciado su hurto. El caso ha abierto cada vez más dudas. Inicialmente se informó que el robo fue denunciado por el dueño del helicóptero, identificado como Jesús Silvestre, quien rentaba la aeronave para el servicio de taxi aéreo. Sin embargo, el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, informó que fue abierto un expediente por el secuestro de Jesús Silvestre, reportado como desaparecido el pasado 24 de junio en Temisco, Morelos. Sin embargo, la aeronave fue presuntamente robada casi un mes después de la desaparición de su dueño. Esta fue sacada de los hangares del aeropuerto de la Ciudad de México en circunstancias no claras. Fue allí cuando se denuncia el robo, pero la Agencia Federal de Aviación Civil informó que esta aeronave voló el pasado 21 de julio con destino a El Ajusco, que fue sacada por un piloto que mostró una licencia e identificación oficiales, pero ya no regresó el helicóptero a la terminal. La duda es, ¿la sacaron ya en calidad de robada o la sacaron con permiso? ¿Con permiso de quién? Bueno, esto es parte de lo que ha dicho al respecto el fiscal morelense. A partir de ese momento interviene la unidad antisecuestro, la Fiscalía Antisecuestros de la Fiscalía del Estado, y se inicia la investigación por el delito de secuestro, razón por la cual la información y los detalles del caso, por obligación legal, debe ser reservada y es confidencial. Este mismo fiscal de Morelos ha pedido a conductores y a turistas no conducir a altas horas de la noche o en la madrugada por la carretera federal México-Cuernavaca, principalmente a la altura del municipio de Huitzilac, debido al alto número de asaltos y secuestros en la zona, y reconoció que a pesar de que hay operativos en coordinación con la policía de Morelos, no puede garantizar la seguridad.
Este pronunciamiento llegó luego de que en el kilómetro 75 de esta carretera, a la altura de Chimalapa, hubo un intento de asalto a tiros que dejó la muerte de 2 personas. Sí, pues en la zona de Huitzilac ha sido recurrente muchos temas de secuestros carreteros, asaltos. La gente que transita en esa zona tiene que tener cuidado, se recomienda que no lo hagan solos y en altas horas de la noche o la madrugada. Es algo que se está trabajando constantemente. Y llegamos al tema principal. Va a ser amplio. Es un tema de cobertura difícil, dado lo complejo de los pronunciamientos de las autoridades y también a que hay mucha especulación en torno de ello. Así que iré lo más detallado posible y, como caracteriza este canal, con los datos confirmados hasta el momento, hasta este 11 de agosto a las 10 de la mañana con 13 minutos. Ayer te traje este video, un video a este canal. Ahorita te voy a mostrar la imagen miniatura sobre lo ocurrido en el operativo del ejército en el estado de Jalisco, en donde se dio el reporte de las detenciones de Roberto Ruiz Velasco, alias el R. De hecho, ya te muestro la imagen miniatura en pantalla. Y también de Gerardo González Ramírez, alias el APA, y también sobre la secrecía sobre su paradero. Recordemos, previo a la conferencia matutina que se realiza la mesa de seguridad, a la mesa de seguridad de ayer, miércoles 10 de agosto, asistieron 6 reporteros por segunda vez en todo el sexenio. Esta mesa se hace en privado debido a los temas delicados que se abordan. Quienes asistieron reportaron que le notificaron al presidente que en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, hubo una reunión de integrantes de la delincuencia organizada en donde estuvieron presentes líderes de la delincuencia, y los primeros reportes señalaban que habían sido detenidos el R y el APA. Minutos después, en la conferencia matutina también de este 10 de agosto, el presidente confirmó lo que le habían dicho. Hubo líderes de la delincuencia organizada detenidos en esa reunión y que más adelante iba a existir un reporte de ese operativo. Recordemos. Se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de 2 bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Como ya lo escuchaste, por las detenciones hechas en esa reunión de líderes de la delincuencia organizada se desataron los bloqueos y los incendios, y después vinieron otras detenciones, no derivadas de la reunión y el enfrentamiento entre el ejército con delincuentes, sino derivadas de los bloqueos y los incendios. Esto fue confirmado también por el mismo presidente de la República, y la cifra de detenidos la aportaron los gobernadores de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, y de Guanajuato, el panista Diego Sinue. Al parecer había un encuentro, una reunión de 2 bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. 5 detenidos, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido, 9 vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, 4 ametralladoras y un arma corta, algunos explosivos, y es un operativo del cual las autoridades federales darán más adelante la información. Detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas
a causar temor en la población a través de los incendios. Estos 11 detenidos serán llevados a la justicia. En su momento el gobierno federal dará información de los mismos. Ahora bien, estamos ante dos eventos: el operativo y enfrentamiento del ejército contra los líderes de grupos delictivos detectados por sorpresas en una reunión, y la reacción al operativo. Sobre el primer evento hubo detenidos y quedó pendiente el reporte a detalle. Sobre el segundo evento hubo 16 detenidos, 5 en Jalisco y 11 en Guanajuato. Por la tarde de ayer comenzó a correr el rumor de que los detenidos en el primer evento en realidad no estaban detenidos, sino que habían sido o liberados o habían escapado o que quizás nunca habían sido detenidos. Hasta ahí decidí dejar el video de ayer. Muchas dudas y mucho pie a especulaciones. Pero lo confirmado era que al presidente le habían dicho que sí hubo detenidos en esa reunión, en ese primer acontecimiento, y que vendrían más reportes posteriormente. Sin embargo, este reporte detallado tan anunciado sobre el primer evento no ha llegado. Lo cierto es que hasta el momento en que estoy haciendo este video no aparecen como detenidos en el Registro Nacional de Detenciones ni el WR ni el APA. La duda se esperaba que se solucione en la conferencia matutina de este jueves 11 de agosto. Estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien inicialmente durante su intervención ofreció detalles de los trabajos de rescate de los mineros que, por cierto, esperan concretar hoy, 11 de agosto. Pero no hubo reporte inicial sobre ese operativo en Jalisco. Quien sí lo mencionó no fue una autoridad militar, sino una autoridad civil. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, habló sobre los detenidos en Jalisco y en Guanajuato, sobre los del segundo incidente, correspondientes a los incendios y los bloqueos, los mencionados por los gobernadores. Continuando también con el tema del evento que se suscitó a partir de Ixtlahuacán en Jalisco, esto también tuvo un impacto colateral en Guanajuato, en diferentes municipios, en Celaya, San Francisco del Rincón, Silao, Irapuato y León, y ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público 11 personas, quienes se conducían en vehículos, motocicletas, quienes poseían armas, cargadores, cartuchos, y se les aseguró también garrafas de gasolina, con lo cual perpetraban los incendios en estos lugares. Ya están 11 detenidos, que sumados a los 5 de Jalisco implican que por estos eventos fueron detenidos hasta el día de hoy 16 personas, quienes ya están a disposición del Ministerio Público correspondiente. Siguiente. Aquí ya hay algunas cosas que se les aseguraron. Como pueden apreciar, aquí hay en un envase gasolina, con lo cual perpetraban ahí los incendios. Se les detuvo armas, celulares, motocicletas y chalecos también, donde aparecen las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Siguiente. Pero hasta este momento el balance es del sobre el primer hecho al que el presidente le reportaron detenidos, sigue siendo un misterio. No te puedo asegurar que los detuvieron, que huyeron, que los liberaron o que no los detuvieron. Nada. Solo te puedo asegurar que al presidente le reportaron inicialmente que hubo detenidos en esa reunión y que la versión pública oficial omite lo ocurrido en el primer evento. De hecho, en la parte final de la conferencia matutina de este 11 de agosto, le preguntaron al presidente si entre los detenidos está el WR. Y lo que dijo es que esa información la va a ofrecer la Fiscalía General de la República, pero plantea un tema que se presta a confusión. Dijo que los detenidos fueron los 16 reportados por la reacción que, por ser importantes, provocaron una reacción. Sin duda, estaré al tanto de lo que ocurra sobre el caso. Te voy a mostrar lo dicho en los últimos minutos de la conferencia matutina, en donde le preguntaron, ¿está detenido el WR? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Y nada más rápido, para el subsecretario Verdeja solamente la precisión de cuántos detenidos en total fueron, porque nos dijo que fueron 6 en Jalisco y después 11, 5 en Jalisco. Entonces, en 16, si todos estaban relacionados con el cártel de Jalisco y si hubo abatidos. Si nos puede confirmar eso. Sí, de los detenidos, 5 en el área
5 en Jalisco y 11 en Guanajuato, más vinculados a los incendios. No hay eso, no hay eso. Sí. Pero sí se supone de que son personajes influyentes, porque por eso se despertó esa reacción tan fuerte. Eso lo informa más tarde, ¿no? la Fiscalía. Se da el informe general.